En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bien, mis amados hermanos, quisiera continuar con nuestro tema que iniciamos el domingo anterior, que tiene que ver con todo esto de lo que nos preparamos para lo que se llama un día después del coronavirus o después del coronavirus, que vamos a hacer, cómo la iglesia va a salir en medio de esta prueba, va a salir triunfante y victoriosa. Pero no podrá salir triunfante y victoriosa sin la presencia y sin la ayuda del Espíritu Santo, que es la persona que fue encargada por el Padre y por el Hijo para que pudiera guiarnos a toda verdad, nos pudiera guiar en el camino que debemos realizar. Pero antes, como introducción, quisiera hablarles sobre el nombre que tenemos, que Dios nos ha inspirado o nos ha motivado o sentí más bien en el corazón, que debía ser denominado nuestra comunidad, que llamamos Iglesia Cristiana Carismática Tabernáculo de la Fe. ¿Por qué iglesia cristiana? Eso no iglesia evangélica, sino cristiana. Es algo que en la historia de nuestro país tenemos que recordar. En los años 90, los años 80, yo fui presidente de la Confederación Evangélica de Colombia. Y entonces me hice varias propuestas. Una era de lograr la libertad religiosa de conciencia y de culto, que la hemos logrado, la hemos celebrado completamente, lo hicimos y ya conocen ustedes parte de la historia de lo que he mencionado, la participación nuestra en la Asamblea Nacional Constituyente, en beneficio de toda la iglesia y de toda la nación, no solamente del Tabernáculo de la Fe. Pero otra cosa que me propuse es que no hiciéramos énfasis en la palabra evangélico, que no es una vergüenza, no me avergüenzo del evangelio, pero es que una cosa es el evangelio, otra cosa ya como institución llamar iglesia evangélica, porque en la parte de la Biblia no se encuentra la iglesia evangélica, pero puede ser, no estoy mal con ese pensamiento, pero yo decidí que a los cristianos, a los evangélicos nos llamaríamos cristianos y nos irían a conocer porque somos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque si somos seguidores de Jesucristo, vamos a ser como Jesucristo es. Como dice el apóstol San Juan, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Entonces, que nos conocieran como cristianos, no como una religión, sino como seguidores de Jesucristo, como dice de la iglesia de Antioquía, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, que fueron llamados los discípulos del Señor por primera vez cristianos. ¿Por qué los llamaron cristianos? Porque vivían como Cristo vivió. Entonces, al saber la historia de Jesucristo y al ver a los discípulos cómo caminaban hoy, se daban cuenta que no había mucha diferencia entre lo que Cristo era o había sido mientras estuvo en la tierra y lo que eran los cristianos. Entonces era un gran desafío a toda la iglesia y pasaron muchas cosas que no tengo tiempo de contarles porque son testimonios largos, de cómo paso a paso se fue tomando el nombre de cristiano. Y hoy en día, cuando hablan de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, hablan de ella. Cuando habla de los que no son católicos romanos, que son evangélicos, dicen los cristianos. Eso es una cosa que quedó grabada en la mente, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y a muchos en otras partes en Europa se extrañan que nosotros nos llamen cristianos. Algunos dicen, es que todo el mundo, los que siguen a Cristo, la religión católica, los ortodoxos y todos son cristianos. No, cristiano en mi concepto es uno que camina como Jesucristo caminó
vive la vida de Jesucristo en la tierra. Por eso es cristiano. Por eso el desafío de la palabra cristiano. Entonces, como cristianos somos semejantes a Jesucristo, y eso nos lleva para entender que somos parte de la familia de Dios. Esa es una situación que debemos tener en cuenta en la historia de cuando llamamos no cristiana evangélica, o no iglesia evangélica, sino iglesia cristiana. Ese fue el motivo que desde muchos años atrás lo tenía en mi mente, solo que tuve la oportunidad de hacerlo conocer en los años 80 y que hoy ya es normal en los medios de comunicación. Luego, ¿por qué carismática? Porque es iglesia cristiana carismática. Carismática es porque yo había vivido unas experiencias muy grandes con el Espíritu Santo y que quería que la iglesia reconociéramos como comunidad que el máximo representante de la iglesia de Jesucristo en la tierra no es el Papa, como dice algún sector del mundo cristiano, sino el Espíritu Santo. Él es el que vino a la tierra a representar a Cristo. Yo enviaré otro, dijo Jesús, que en sus palabras, que lo representara a Él. Y por eso el Espíritu Santo vino para ser lo que pudiéramos llamar en términos religiosos el vicario de Cristo o el representante de Cristo. Entonces, la iglesia debe de ser guiada por el Espíritu Santo a toda verdad, y con su presencia y, como digo, guiados por Él, experimentaríamos los carismas o los dones del Espíritu Santo, como estamos mirando. También entenderíamos los ministerios, las operaciones de Dios en el cumplimiento de la gran comisión, del gran mandamiento, del mandato cultural, y recibiríamos el poder, y el Señor el Espíritu Santo iría con nosotros y nos llevaría a nuestro lema normal, la proclamación del reino de Dios. Eso es el origen de la palabra carismático dentro de la comunidad cristiana. Así que entienda, no es porque nos gustó el nombre, no, sino que el Espíritu Santo derramara sus carismas, sus dones en nuestra vida para ser guiados por Él en todo lo que Él quisiera que viviéramos. Tabernáculo. ¿Por qué tabernáculo? Porque cuando leí hace años atrás el libro de Éxodo, me di cuenta que Dios le dijo a Moisés: harán un tabernáculo para mí. Eso está en Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Harán un tabernáculo para mí, una especie de tienda, que es el tabernáculo del desierto, que fue la imagen. Lo harán conforme al modelo que yo les establecí, que yo le he mostrado a ti, Moisés, el que te mostré. Harás exactamente como Él, y entonces yo habitaré en medio de ellos. Entonces me fascinó esa expresión bíblica del tabernáculo, y por eso pusimos tabernáculo, porque es el sueño de que sea el Padre el que habite entre nosotros, el Espíritu Santo y también Jesucristo. Así que el nombre es significativo en nuestra comunidad. Todos los nombres antiguamente eran significativos, y cuando le coloqué iglesia cristiana carismática tabernáculo, entonces tenía eso que he mencionado. ¿Y por qué de la fe? Porque se inició en el barrio Santa Fe. Era el sitio donde estábamos inicialmente cuando comenzamos hace cerca de 53, 54 años, algo así. Allá arrancamos. Así que ese es el origen del nombre, para que sepan en la historia qué significa iglesia cristiana carismática tabernáculo de la fe. Bueno, eso para una pequeña orientación. Segundo, a manera de introducción, quiero mencionar que la carta a los Corintios, la que estamos examinando en algunos aspectos, fue escrita para corregir las desviaciones que había en la iglesia. Había muchas desviaciones en la iglesia de Corinto, que Pablo escribe esa carta para corregir algunos problemas que tenía, y que no estamos estudiando la carta a los Corintios, sino para que entendamos. Y también para responder algunas preguntas. Por ejemplo, había problemas muy, muy claros de que la gente, había muchos cristianos carnales en ellos. Hay tres clases de personas: el hombre natural, el cristiano espiritual y el cristiano carnal. El cristiano espiritual es el que es guiado por el Espíritu. El carnal es el que sigue por los deseos de la
la carne, aunque se llama cristiano y tal vez ha nacido de nuevo, pero está muy claro, ese no es nuestro tema, pero quiero que lo entiendan. Entonces él orienta ese asunto. También había problemas en el matrimonio y el capítulo 7 de la 1 Corintios es muy claro sobre el tema. Pero también había confusión en la operación de los dones del Espíritu, porque dice el capítulo 1, versículo 7, que no les faltaba ningún don. La iglesia ningún don espiritual. La iglesia en Corinto tenía los dones espirituales, estaban ejerciéndose entre ellos, pero había confusión, había mucho desorden. No sé cuántas cosas habría, no dice exactamente, pero deja entrever que eran en el ejercicio de los dones había mucha dificultad. Entonces, en la respuesta, el apóstol San Pablo escribe en el capítulo que estamos leyendo, el capítulo 12, verso 1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis, no que no los tuvieran. Cuando dice no quiero, hermanos, que ignoréis el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, es el tema del capítulo 12. Y eso es lo que estamos hablando. No que no los tuvieran, sino que ignoraban cómo hacer uso de ellos para que fuera para armonía y crecimiento de los hermanos en su vida espiritual. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Por eso él pasa a aclararlo. Y es lo que estamos haciendo en estos días. Con dos sentimientos. Primero, que recobremos esa verdad que se ha ido desdibujando en nuestra comunidad y también en muchas de las comunidades cristianas. Y otras cosas buenas han tomado su lugar, pero lo importante, lo vital, se ha ido dejando a un lado. Así que recordemos esto. Y los dones del Espíritu que estoy enseñando o que he estado compartiendo a partir del domingo anterior o el último primer día de la semana, mejor, los dividimos en 3 grupos, solo como una forma más didáctica, no porque está ahí en la Biblia, no dice hay 3 grupos de... No lo dice, pero de una manera didáctica los preparé en 3 grupos para enseñarlos a ustedes y así lo podemos recordar mejor. Recuerden que hablamos de los dones de revelación o de manifestación del Señor, de la gracia, de su conocimiento, los dones de revelación, que eran palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritu, fueron de revelación. Y estaba también los dones de poder, que los tocamos hace 8 días, de fe, el de sanidades y milagros, aclarando que el de fe no es fe en Cristo para ser salvo, sino lo que ejercemos los cristianos como hijos de Dios, que vivimos siempre por fe, no para ser salvos en este momento, sino para poder vivir la vida cristiana. Sin fe es imposible agradar a Dios, como dice la palabra. Y así que profundizaremos en ello en el camino, pero di una orientación muy especial el domingo, el primer día de la semana anterior. Y hoy vamos a hablar de los dones de expresión o los carismas de expresión, que son profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Para que podamos entonces entender eso, recuerden, tengan sus Biblias para mirarlo porque es muy interesante. Voy a mirar para introducir ya este tema directamente, lo que estamos hablando, no la introducción, sino ya el tema como tal. Hablemos del Evangelio del Reino. Cuando resucitó el Señor Jesucristo de entre los muertos, y recuerden, este es un tema de enseñanza, no es de predicación emotiva, no estoy hablando nada emotivo. Lo que estamos haciendo es enseñar. Yo soy pastor maestro en la función interna de la iglesia. Y como pastor maestro debo de enseñar la palabra del Señor. Así que recuerden que no estoy aquí para otra cosa, sino para enseñar lo que está escrito en la palabra del Señor. Después de que Jesús resucitó y que les dijo que fueran a predicar el Evangelio del Reino en todas partes, dice en el capítulo 16 de San Marcos, anoten eso,
capítulo 16 de San Marcos, verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es lo que se llama el querigma apostólico, la proclamación del evangelio de Jesucristo, que se basa en la resurrección de Jesucristo. Es el punto central, la resurrección del Señor. Entonces dice: predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque el único camino a la eternidad es Jesucristo. Luego dice, escuche con atención, que tal vez pasamos por alto esto: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Entendido? Lo repito otra vez. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sigue: y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los discípulos, saliendo, predicaron el mensaje del reino en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que le seguían. Dentro de estas señales tiene que ver con los dones, con los carismas que he mencionado. Ahí están escritos. Comienza a cumplirse. Si ustedes miran conmigo, van conmigo a Hechos capítulo 2 ahora. A ver. Después de que dijo esas palabras, el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles hace recuento otra vez de eso, y el capítulo 2 dice: después de que ellos fueron y se estuvieron en el aposento alto esperando que la promesa que el Padre les había dado, que era el Espíritu Santo, dice el verso 1 del capítulo 2: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí comienza a cumplirse las señales que les había dicho Jesús que iban a tener. Hablarían nuevas lenguas. Y claro, aquí principalmente se refiere a idiomas, se refiere al lenguaje que otros conocían, pero que ellos no conocían, pero que por inspiración del Espíritu Santo, al presentar el mensaje, el Espíritu los usaba para hablar de una manera sorpresiva, maravillada, a aquellos que le escuchaban en el idioma que ellos hablaban, que ellos entendían, porque el mensaje tiene que ser dado en la lengua que la persona entiende. Entonces Dios maravillosamente les hizo
hizo hablar las lenguas, los idiomas de cada una de esas 14 naciones que estaban allí presentes en ese día. Por eso estaban maravillados, porque ellos eran hombres sin letras, personas sin letras, pero de repente comenzaron a hablar en esas lenguas, como si empezara a hablar hoy en alemán, en italiano, en francés, en ruso, en chino, en fin, comenzaron a hablar en otras lenguas y eso se maravillaron. Y esa es una parte que el Espíritu Santo puede en algún momento tomar a alguien, y aunque no sepa si tiene un mensaje para esa persona que está frente, uno guiado por el Espíritu Santo puede hablarle en su propio idioma. Eso ha pasado, hay muchos testimonios de eso, solo que últimamente, como no lo hemos practicado, pues no lo estamos viviendo. Pero no solamente eso, hay otra cosa que quiero hablarles a ustedes. Por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, es la primera vez que se menciona el mensaje que se predica a los gentiles, y fue en la casa de Cornelio. Esto aconteció con los judíos que habían ido a Jerusalén, que habían nacido en otras partes, pero que eran judíos. Ahora, veremos cuando el evangelio llega a los gentiles, los no judíos. Era en la casa de un hombre que se llamaba Cornelio, y conocen toda la historia, o pueden leer toda la historia en el capítulo 10, que no la voy a repetir. Voy a llegar a un punto muy especial. Cuando Pedro les predicó el mensaje de Jesucristo y presentó a Jesucristo como la esperanza, dice el versículo 45 y 46 de Hechos capítulo 10. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí no se habla de idiomas, porque los que estaban todos hablaban un solo idioma. Pedro y los que estaban con él hablaban un solo idioma, nada más. No eran lenguas humanas, no eran lenguas como conocemos hoy en día, que uno estudia para estudiar francés o alemán o lo que sea. No, eran lenguas distintas, desconocidas. Los oyeron hablar porque en Pentecostés ellos habían tenido la experiencia también, que hablaban en lenguas, en idiomas, pero también en lenguas desconocidas que no se sabía, porque hay muchas lenguas en la tierra, inclusive también los ángeles se comunican, y hay lenguas terrenales, pero hay también lenguas celestiales. Entonces les oyeron que hablaban en lenguas, y aquí no habla de idioma, aquí ya habla de otro aspecto. Por ejemplo, también, si ustedes van conmigo al capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo fue a Éfeso, encontró a 12 discípulos y les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creíste? Dijeron: no sabemos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dice la Escritura que Él los bautizó, les indicó lo que debían de hacer, quién era Jesucristo, y los bautizó. Y luego llega al versículo 5 y 6, dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. En lenguas, no en un idioma de los partos, de los medos, etcétera, etcétera, en lenguas desconocidas completamente. Yo tuve mi experiencia hace muchos años. Tenía tal vez unos 2, 3 años de haberme entregado al Señor. Recibí lo que llamamos, o lo que se ha denominado en el mundo pentecostal, el bautismo del Espíritu Santo. Y empecé a hablar en otras lenguas. Y me acompaña hasta hoy. No lo hago público, lo hago en mi devoción personal con el Señor, que es muy importante. ¿Sabe por qué lo hago en mi devoción personal con el Señor? Yo no sé si a ustedes les pasa lo que a mí me ha pasado, pero como dice el apóstol San Pablo en el capítulo 8 de su carta a los Romanos, dice en el versículo 26 estas palabras. Escuche, capítulo 8, versículos 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda. El Espíritu con mayúsculas es el Espíritu Santo. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos.
A veces yo estoy orando al Señor y quiero pedirle algo, pero no sé si conviene, si no conviene. Y no sé cómo pedírselo. Entonces no sabemos cómo pedirlo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando me postro de rodillas delante del Señor y oro en lenguas y le presento mis necesidades al Señor, dijo que el Espíritu Santo en otras lenguas, al comunicarse con Dios, con el Padre, intercede por mí, y conforme a la voluntad de Dios intercede por mí. Qué hermoso saber que el Espíritu Santo no es alguien simplemente que nos acompaña silencioso, sino que está con nosotros para que nuestras oraciones tengan sentido en la presencia del Señor. El Espíritu conoce lo que el Padre tiene en el corazón, conoce lo que hay en mi corazón, y lo que es conforme a la voluntad del Padre, el Espíritu Santo intercede por mí y lo hace por ti si le pedimos que Él nos ayude a recibir ese don maravilloso. No tiene nada que ver con la salvación. La salvación no es por dones, no es por tener la experiencia de un X don. No. La salvación es por la fe en Jesucristo solamente. Pero sí para vivir una vida cristiana abundante. Y yo quisiera precisamente recobrar ese espíritu en el tabernáculo de la fe para que podamos marchar en victoria. Así que habrá mucho que seguir hablando, instruyendo en ese camino, y espero que cada uno de ustedes tome la iniciativa de hacerlo. Entonces, hay una situación tan importante. Si ustedes van en 1 Corintios, volvamos a 1 Corintios, que es muy vital que lo tengamos en cuenta. Usted, el capítulo 12, están los dones, lo que hemos estado hablando. Pero de ahí hay un pasaje intermedio que lo volveré más tarde, el capítulo 13. Y llega al capítulo 14 para aclararnos lo que tiene que ver con las lenguas, lo que tiene que ver con la interpretación de lengua y lo que tiene que ver con profecía. Oiga, exacto. Si yo le preguntara a usted cuál es el don, el carisma más importante de los que hemos mencionado del capítulo 12, ¿cuál cree que es el carisma más importante? Nos dice en el capítulo 14, en el versículo, los primeros versículos: seguid el amor y procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. De estos dones, ese don de lengua que me lleva a mí a tener una íntima comunión con el Padre, y que el Espíritu interceda por mí conforme al deseo del Padre. Es una cosa maravillosa que yo no se lo puedo explicar. ¿Por qué? Simplemente así le plació al Padre, así le plació al Espíritu Santo orar por mí delante del Creador de los cielos y la tierra, de mi Padre Celestial. Y entonces nos dice aquí que sobre todo que profeticéis. Y vamos a mirar entonces al capítulo 14. Leamos del verso 1 al 5. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas, escuchen, no en idiomas, en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Porque el Espíritu intercede por mí. Misterio porque yo no lo entiendo, pero Él sí lo entiende. No es misterio para el Espíritu Santo, es para mí o para los que me escuchan. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, asimismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Escuche. No es que las lenguas no son importantes, es que en la congregación, cuando estamos delante de otros, si yo hablo lenguas, pero la persona que escucha lo que yo estoy hablando en lenguas, que pueden ser misterios, pueden ser idiomas celestiales que estoy utilizando, que el Espíritu Santo me permite expresar en mis labios, el otro se queda sin entendimiento. ¿Y de qué sirve para él? Para mí sirve mucho, para la otra persona no. Entonces por eso es necesario que profeticemos, es decir, que hablemos en claro. Ya hablaremos de esto. Escuche,
Pero viene aquí algo muy importante, a no ser que interprete. Hablamos de lenguas e interpretación de lenguas y profecía. Aquí están muy claros. Sigamos adelante para ir abreviando. En el verso 14 dice el pasaje: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Escuche, mi espíritu, mi ser interior ora a Dios y intercede el Espíritu Santo por mí con gemidos indecibles, pero mi mente queda sin fruto. No entiendo lo que digo. Yo tengo que entender. Lo importante es que mi Padre sepa qué es lo que yo necesito y que el Espíritu Santo está presentándome delante de Él. Qué maravillosa presencia del Espíritu Santo en mi vida. Es maravilloso. Vamos al verso 18 para ir abreviando. Ustedes pueden leer todo el capítulo después. Doy gracias a Dios, dice, vamos a leer hasta el verso 23. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo mismo dice, yo hablo lenguas. No está hablando de idiomas. Claro que también sabía idiomas, pero aquí está hablando de las lenguas que se habla como misterio. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que, verso 22, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en las lenguas y entran indoctos incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? No van a entender nada, absolutamente nada. Usa como ilustración, para que lo miramos, ilustración una figura muy interesante, versículos 7 y 8. Volvamos para mirar la ilustración. Dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca o la flauta o con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí nos dice, en la música, cada nota, cada secuencia de la música tiene un mensaje especial, y cuando lo oímos, cuando todo se articula, cómo produce alegría, cómo produce satisfacción en nuestro. Entendemos lo que quiere decir la música, pero los que la componen tienen que poner las notas donde corresponde. Así también dice, tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser sabios para que los demás puedan entender el mensaje que vamos a dar. Llega el versículo 24 y 25, dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. No está diciendo que las lenguas no son importantes en mi edificación personal. Pero si yo quiero hablar a otra persona, no tengo que demostrarle que soy muy espiritual hablando en lenguas. Yo no les he mostrado a ustedes, a nadie de ustedes, que yo sí soy muy espiritual porque hablo lenguas. Si no me escuchan en el púlpito hablando lenguas, yo hablo lenguas. Pero no lo hago en el púlpito porque no es para mostrar mi espiritualidad. Cuando yo hablo con ustedes como hoy, hablo en lenguaje que me puedan entender. Y si hablo a otras personas, busco un intérprete. Si es una ley, es una lengua que yo no entiendo y ellos no entienden la mía, yo busco un intérprete para que podamos comunicarnos. Por ejemplo, yo no soy muy hábil en el inglés, me defiendo con el inglés, pero no soy hábil. Entonces, cuando he hablado con Bichar Mangalwadi en estos días que han pasado, siempre tengo un intérprete a mi lado que me traduce lo que yo estoy diciendo, lo dice en inglés, y cuando la persona que está en inglés habla, me lo traduce en español. El intérprete es muy necesario. Así que, hermanos, es muy importante que podamos entender eso. Permítanme que estoy tocando para entender ese principio. Verso 19, en la iglesia dice: prefiero hablar con
Miramos el versículo 12 para entender mejor. Así que también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarlo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento es sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Si ustedes notan ese pasaje y lo repasan, he tratado de ser claro, de tomar algunos pasajes para ilustrarlo. Los 3 son importantes. Las lenguas, que me ayuda a comunicarme con mi Padre Celestial. La interpretación, que me ayuda en ese mensaje, si hay otro, darle un mensaje de parte de Dios a esas personas. O directamente un mensaje de proclamación, de predicación, que tiene que ver con la profecía, y hablaremos de eso ahorita, para que los demás me escuchen como lo estoy haciendo en este momento. Quiero hacer una aclaración en este momento. El principal de los 3, y tal vez de todos los demás dones que ya se han mencionado, es el de la profecía. Pero quiero aclarar lo que no es el don de profecía. Aclaremos esto. El don de profecía no es el don de adivinación. Yo me crié con unos hermanos mucho tiempo atrás que hablaban mucho lengua y había mucho tiempo de oración en lenguas. Fue mi sumergirme en la caminar en el Espíritu Santo. Pero hubo cosas que yo no entendía y después me dio entendimiento. Si por ejemplo a alguien se le perdían las llaves del carro y no sabían, venga hermana, vamos a orar por las llaves del carro, o hermano, vamos a orar por las llaves del carro, y entonces comienza a decir, el Señor dice que las llaves del carro se le quedaron en tal parte. Ese no es don de profecía. El don de profecía que menciona aquí no es el don de adivinación. Entonces no podemos confundirlo. Habrá otros aspectos diferentes. Adivinación es lo que hacen los hechiceros y otras personas que te adivinan. Los que le leen las palmas de la mano, los que le leen el horóscopo. Algunos van para que les adivine el futuro. No, el don de profecía no es para adivinar el futuro. Algunas congregaciones andan así. Y la gente le fascina ir para que le adivinen el futuro. El don de profecía que encontramos aquí no es el don de adivinación. No es tampoco el don de predecir. Es que el Señor me dice que tal día va a pasar tal cosa. Hay profetas que es distinto. Eso ya es del ministerio en el capítulo 4 de Efesios. Los ministerios que el Señor da: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Eso es otra cosa, hablaremos de eso en otra parte. Pero lo que habla aquí, lo que el Espíritu hace acá, no es predecir. Por ejemplo, perdón, voy a hacer unas ilustraciones sencillas para hacerme entender. La otra vez había una hermana que estaba embarazada. Entonces llegó uno de esos que se llamaban profetas y se quedó mirando y le dijo: el Señor dice que va a tener un niño y ese niño será un siervo del Señor, así que prepárese. Y la persona le creía lo que le dijo. Y de repente, cuando nació, ¿cómo nació el niño? No, es una niña. No, mire, el Señor se le va a dar eso, es que no era para es para el próximo. Entonces uno, pues claro, si tiene otro puede ser niño o niña, de pronto tiene algunos 4 o 5, va a tener el varón. En fin, no es de predecir. Por favor, no trate de predecir lo que va a acontecer. La otra vez muchos hermanos aparecieron años atrás cuando estábamos en el barrio Santa Fe, cuando se anunciaba que iba a haber un terremoto en Bogotá porque el
Monserrate era una mina muy especial que iba a explotar. Salieron con esa historia y entonces aparecieron unas golondrinas y comenzaron a decir que Dios envió las golondrinas para decirnos, para que y que nos fuéramos de Bogotá. Y mucha gente le creyó y se fue. Igual que pasó en Miami, cuando venían los tsunamis, cuando venían esas cosas. Vino profecía y mucha gente abandonó lo que tenía para salvar su vida. No tiene nada que ver con el don de profecía. Por favor, no es el don de predecir ni de adivinar. Tampoco es el don de sospecha. Es que sospecho tal cosa. No es ni de adivinación, ni de predecir, ni de sospecha, ni algo similar. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque algunas personas que son hermosas, que Dios las ama y que quieren servir al Señor, comienzan a sentir un sentimiento del alma, de su ser interior, y lo confunden la voz interior con la voz del Espíritu. Y dicen, es que el Espíritu dice, no es el Espíritu Santo. Guachimaní escribió un libro muy interesante que se llama El poder latente del alma. Y nos habla cómo cuando el hombre fue creado fue un alma viviente y entonces vivía con Dios y Dios se comunicaba a través del alma. Pero cuando el hombre cayó todo su ser con él y el alma quedó contaminada por el engaño, por la mentira, por la inclinación hacia el mal. Así que, hermanos míos, tengamos mucho cuidado con eso. Por eso quiero seguir hablando de eso, lo que el Señor quiere. Así que, ¿cómo termina el capítulo 14? Lo que es, primero, ya dije lo que no es el don de profecía, como una ilustración. Voy a hablar de lo que es el don de profecía. El versículo 3 del capítulo 14 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, no para adivinar. Escuche, un don de profecía que viene de la iglesia tiene esas tres características. Primero, edifica. Segundo, exhorta. Y tercero, consuela. Nos guía para no desviarnos del camino del Señor, para que nuestra vida en el Señor se permanezca directa, en firmeza. Así que entendamos, esto es lo que es el don de profecía, que nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Si alguien tiene con otra situación, por favor, tengan en cuenta. Repito, no estoy hablando del don de profeta, que es otra cosa. El don de profecía estoy hablando. Y en el capítulo, termina este capítulo diciendo el versículo 39 y 40, dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y ahí cierra el capítulo hermoso de ese pasaje. Hay una parte de las mujeres que no voy a tocar ahora porque ese es un tema cultural que hablaremos en otra oportunidad. Pero léanse el capítulo y se darán cuenta muy especial. Pero aquí hay algo que antes de terminar que quiero que tengamos en cuenta. Porque vamos a hablar dentro de este capítulo, dentro de esta enseñanza, hablar de eso. Piensen en un sándwich. Aquí está una cara del pan. Aquí está la otra cara del pan. Pero en medio, para que sea sándwich, ¿qué tiene que haber en medio? Tiene que haber algo muy importante. O es de carne, ya sea de pollo, ya sea de jamón, ya sea de muchas cosas. El sándwich que está ahí es lo que está adentro. Entonces, ¿qué es lo más importante del sándwich? ¿El pan que está a la derecha o a la izquierda, el que está abajo o encima, el pan, o lo que está adentro? Lo más importante de un sándwich es lo que contiene, lo que hace es delicioso el sándwich. El sándwich está aquí, el capítulo 12 es una parte, capítulo 14 es otro, y el sándwich, o de lo que hace rico el sándwich, es el capítulo 13. Interesante, que el capítulo 12 habla de los dones, y luego el capítulo 13 habla del amor, y luego el capítulo 14 vuelve y habla de los dones. Lo más importante, como dice el versículo 31 del capítulo 2, dice: procurad pues los dones mejores, anhélenlo, pero yo les muestro un camino más excelente. ¿Y cuál es el camino más excelente? El amor.
Y en el verso 1 del capítulo 14 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El amor es la parte más importante, lo que está en medio del sándwich. Hermano, si tiene dones espirituales sin amor, ¿de qué sirve? Eso hablaremos en su momento en el capítulo 14. Hoy quiero concluir con ustedes en este tema, porque esto es para estudiarlo. Como dije, esta es una enseñanza de la palabra del Señor. No es un mensaje de motivación. Aquí nadie vino para recargar baterías en este día. Vino para aprender lo que Dios dice en su palabra y cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Conclusión, dice la palabra, anhelen los mejores dones. Léanse el capítulo que está ahí. Vamos a hablar de otros dones del Espíritu que están más adelante, después de cuando leemos del verso 28 en adelante. Vamos a seguir hablando de eso. Pero anhelen, al verlos todos, anhelen los mejores dones. ¿Cuál don quisiera tener en la vida o que se exprese mejor más en tu vida? Porque ya hemos dicho, no es un don permanente, un carisma permanente, sino según la necesidad del momento. El Espíritu Santo es el que manifiesta los dones según la necesidad que aparezca en el momento. A veces es oración por sanidad, a veces es palabra de sabiduría, a veces es palabra de conocimiento, a veces es discernimiento de espíritus, a veces es fe, a veces es sanidades, en fin, depende de lo que sea necesario. Anhelen los mejores dones. Hermano, ¿quieres recibir los dones? Pida al Señor que te dé el poder, que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Pero tienes que hacerlo con ayuno, con oración, buscando al Señor para que el poder del Espíritu Santo venga sobre tu vida y pueda ser utilizado, pueda ser instrumento útil al caminar en la tierra. Entonces, pidamos que nos dé el Espíritu Santo esos dones que manifieste el Espíritu Santo esos dones que anhelamos rotundamente en nuestra vida, y aprendamos cómo usarlos para no causar confusión. Recuerde, sobre todas las cosas, lo más importante no es el don de lenguas, no es el don de profecía, que es más importante que esos dones de lenguas y interpretación de lenguas. No es el don de profecía, no es la interpretación de lenguas, no es sanidades, no es fe, no es milagro. Lo más importante de todo es el amor. Y permítame terminar leyendo ese capítulo. Escuche. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de esto es el amor. Hermanos míos, esa es la carne que hace delicioso los dones del Espíritu Santo. Quiere los dones, magnífico, pero sobre todo el amor. Porque si tiene los dones, todos ellos, y no tienes amor, de nada sirve. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias
por ese momento que me ayudas con mis hermanos de compartir un estudio de tu palabra. Señor, abre los oídos de mis hermanos, porque cuando termine esta amenaza que tenemos hoy en día, o cuando se logre controlar la amenaza que tenemos hoy en día, Señor, la iglesia saldrá victoriosa para vivir la vida llena del Espíritu y andar en el poder del Espíritu. Espíritu Santo, llénanos. Prepáranos ahora que estamos en cuarentena, Señor mío. Porque cuando salgamos a proclamar tu palabra, Señor, las señales nos seguirán y tu nombre será glorificado. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, espero que no los haya cansado con todo esto que les he mencionado, porque es una disciplina que tenemos que tener. Aprendamos la palabra de Dios para que podamos vivir una vida no solamente en lo moral, sino también en el ejercicio de la función de la tierra. Vivamos haciendo lo que a Dios le agrada. Les bendigo en el nombre de Jesús y el próximo primer fin de la semana seguiremos con este tema. Bendiciones.